Si ustedes se han dado cuenta, hemos estado invitando gente que justamente ha hecho muchas cosas y no solamente la residencia médica, ¿no? Y la verdad es que hay muchos caminos en la medicina. Actores así de, ¿y si te sientes satisfecha con tu vida de médico general? Porque además ahí descubrí el desprecio que hay a los médicos generales, ¿no? Siempre pues renuncié. Llegó un punto en el que sí, ya el estado de salud mental ya no daba para más. Una vez a la semana, 24 horas, y llegan las 8 de la mañana al día siguiente y casi te corren. O sea, entonces decides irte a España. Decido irme a España. ¿Cómo funciona el proceso de homologación y luego cómo es el proceso de residencia? ¿Cómo te preparaste para el MIR? No me preparé porque no sabía. No lo necesitó, vaya. Realmente allá prácticamente nadie, o sea, nadie se queda sin plaza. Qué curioso que aquí puedas hacer doctorado sin pasar por maestría. O sea, has vivido de todo, pasaste de ser clínica, de ver pacientes, de atender partos hasta no poder, a un laboratorio, la teoría. Un objetivo de generar investigación, de crear un cambio, de que eso eventualmente se pueda prestar hacia que se haga un proyecto en humanos. El hospital inclusive, ¿sabes? Como que todo se va centrando, entonces sí es difícil que a veces te traten como adulto o a veces tratas como adulto y la gente no está lista. Y que cuanto peor te tratan, eres más heroico, cuanto más aguantas, cuanto más te humillan, es como una medalla de honor. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Ashley Azcárate. Y pues a ella la quisimos invitar porque tiene un camino bastante interesante en la medicina. La verdad es que probó de tocho morocho, ¿no? Y tiene bastante experiencia. Qué frase Tan señora. tan señora. Bueno, pero tiene experiencia en muchos campos de la medicina y creo que tiene mucho que aportar. Entonces, pues bienvenida. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. No, y justo qué padre que estén haciendo un programa para compartir un poco más de nuestro mundo y que la gente entienda un poco más cómo funciona, porque pues muchas veces no se sabe, ¿no? O uno mismo estudia y hasta muy tarde en el camino te enteras. Sí, te vas enterando. Cómo funciona. Exacto, como en quinto semestre dices, ¿a poco hay un internado? Ay, ¿qué es el internado, no? ¿Y a poco hay un servicio social? ¿Y cómo funciona? Exacto. Entonces, Sí. como para que se vayan empapando. Me encantó la palabra. Sí, esto es importante. Si ustedes se han dado cuenta, hemos estado invitando gente que justamente ha hecho muchas cosas y no solamente la residencia médica, ¿no? O sea, está muy estipulado, hemos dicho varias veces, que desde el primer día ya te quieren clavar a que seas neuropedia, y la verdad es que hay muchos caminos en la medicina. Aquí nosotros tres hicimos residencia, pero bueno, no es el único camino, ¿no? Entonces ella tiene, como dijo Evelyn, una historia súper interesante, está haciendo cosas muy chidas en la UNAM. Sí. Entonces esperemos que, bueno, nos va a contar un poco su historia y pues tenemos todo un programa preparado para ustedes. Cuéntanos un poco de ti, Ais. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? No, güey, arquitectura, güey. Bueno, Ella estudió O sea- arquitectura en la Facultad Mexicana de Medicina, después hizo un alto esperón. trayectoria. Okay. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en el día a día? Pues bueno, yo estudié medicina en La Salle, como mis compañeros aquí de generación, y me fui quedando en el camino por muchas razones, algunas personales, otras porque preferí gozar un poquito más de la vida y no solo enfocarme en los estudios. Diste una pausa. Hice unas pausas, Ok. lo cual no es tan común a veces, pero que creo que a mí me sirvieron mucho. Primero en el séptimo semestre tuve una pausa y luego posteriormente al finalizar mi internado. Yo hice el internado en Mérida, en un hospital de la Secretaría de Salud. Okay. Fue una experiencia muy padre. Fue la primera vez que me acerqué un poco más a la realidad del país. Totalmente. Me di cuenta de muchas cosas que nos enseñan que son totalmente centralizadas, y fue como que donde mi mente explotó y cambió totalmente. ¿Fue un buen año? Fue un buen año, fue un gran año. Fue Ok. muy pesado, 6 meses de mi internado fueron súper matados. O sea, ginecología, pediatría, cirugía, Pero ¿en qué matadísimo. sentido matado? En gineco fui a ABC todavía Ah, en las guardias. Sí, allá. y no había residentes y atendí, no sé, 70 partos y instrumenté, fui pediatra, o sea, era como Ok. muy salvaje y a mí no me gusta la ginecología. Bienvenida al club. No nos
gusta la ginecología. Les juramos que vamos a invitar a un ginecólogo porque no nos gusta a nosotros, pero hay gente que existe que sí le gusta. Y que son chidos porque... Sí, no, pero claro, es el si no lugar. te gusta gineco o tender partos y esa era tu función principal durante medio año, No está feo. No, y partos de niñas de 14 años. Claro. Sí, eso está grosso. Ajá. Entonces, como que sí fue así Un muy golpe de choqueante, realidad también. Pero al mismo tiempo tuve oportunidad de pasear por toda la península en medicina familiar. claro. Entonces, eso fue muy bueno y justo de ahí ya no quise regresar a la ciudad. Entonces, Ok. cuando iba a hacer el servicio social, quitaron las plazas de Chiapas, que era Ajá. una gran cantidad de nuestra escuela se iba a Chiapas y las quitaron. Y las que quedaban fuera era como en el estado, en San Luis o no sé dónde y en Nayarit. Y escogí Nayarit. La verdad es que las personas que estuvieron ahí... Cruz de fueron muy Guanacaste, felices. Cruz de Guanacaxtle. ¿En la cruz de Huitlacoche? No. Guanacaxtle. Yo, Peñita de Jaltemba, sí agarré una plaza C, entonces vivía en el centro de salud. ¿Cómo que era? Eh, Recuérdame. la- Es que hay plaza- plazas A, B y C. Entonces, Tú eras- explícalas. tú eras- Yo era plaza B. Entonces, yo tenía que ir de lunes a sábado, por ejemplo. Ok. Entonces, yo sé que A nada más era de lunes a viernes y C es que tenías que estar en tu centro de salud. Sí, como que le perteneces al centro, centro de de salud, salud. y ¿De estás lunes allá a domingos? Dormía ahí, Ahí. vivía ahí. Ajá. No. Y los pacientes tipo te podían tocar la puerta 3A. Sí. Según que podías no decirles, pero cuando toca la señora embarazada a las 3 de la mañana me picó un alacrán con la cara más triste del mundo, pues le abres. Literalmente vivías en el centro de salud. Sí. Sin barrotes, con mis dos polis, que eran una señora de este tamaño. ¿Y Su hija de 11 años, Normita. Y entonces, No manches. una suburbana. ¿Verdad que sí daba miedo? Sí, ¿Verdad no, que sí da un muchísimo poco de miedo. miedo? O sea, yo pasé, ¿En yo dormía serio? con un palo Sí, al lado de la manches, cama. no manches. Y un así como closetcito que tenía, lo ponía en la puerta porque no tenía ni seguros. ¿Y ni tenías barrotes, ni cocina? nada. Sí, Guau. había cocina. Estoy un preocupado César. por la cocina y ella hablando que dormía con un palo abajo de la almohada, güey. A mí lo que me sorprende es que Gus es la primera vez que escucha que existe esto en México. Sí, o sea, el servicio social en México. ¿Cómo que Es puedes dormir en el lugar? Sí. Sí. Después de ese servicio, bueno, en el servicio no estudié nada. Es que es bien difícil. sí. Nayarit te abraza y te Sí. apapacha y O te sea, dice... era como consulta y luego Playita. ver el atardecer, ¿Verdad que sí? fantástico, sí. Y después de eso, no presenté NARM, luego me quise esperar porque estaba un poco indecisa. La verdad es que me gustan muchas cosas, me siguen Ok. gustando muchas cosas. Y ahí estaba un poco que si pediatría, si cirugía, si geriatría, No nada manches. que ver. Sí, sí. Entonces decidí esperarme un poco y aprovechar pues medicina general. Un amigo del internado me recomendó un trabajo increíble en Cozumel, viví un año trabajando en médico general, entonces ahí estuve un tiempo y ya me decidí que quería ser cirujano. Estudié, pasé muy bien el ENARM, hice un curso de la UP de 2 meses, eso Ujú. fue lo que me ayudó, Ok. porque a mí me cuesta ponerme a estudiar sola, entonces los cursos recomiendo. Como a todos, para el ENARM Ujú. creo que sí. Creo que, Recomendado. y para España lo mismo, ¿eh? O sea, es como un curso es lo que te ayuda realmente a dirigirte. Entré a cirugía general. Estuve ¿En un 6 hospital meses ahí. público? Hospital público de tercer nivel, fuera de la ciudad, en la península. Otra vez, ¿cómo? Si te fue tan bien en el ENARM, vas a escoger un hospital que no sea al ABC, nutrición, el métete a ABC, Médica nutrición. Sur. Sí, claro. Entonces, otra vez Y tú, yo decepcionando a quiero la ver el comunidad. atardecer todos los días de mi vida. Con mis R más mis R2 se dedicaron, no, o sea, en 6 meses no tuve un fin libre. Entraba sea, a las te 5 de la trabaron, mañana, te trabaron. Salía a la Ibas 1 de la mañana, Todos los días. todos los días, hacía guardia, o sea, mis guardias de pronto eran de 40 a 44 horas. Empezaron a presionarme con las drogas, ritalines y estas cosas, porque pues Ajá. sí no estaba dando la talla. ¿Eras ABS? ABCD, Ok. pero... Bueno, en sí. realidad Pero, eras pues, como era AA. Era Sí, claro. Entonces, pues renuncié. Llegó un punto en el que sí, ya el estado de salud mental ya no daba para más. Y entonces decidí que si después de descansar un tiempo Ujú. quería realmente cirugía, me iba a ir a España, Ok. donde las condiciones laborales son mucho más amables y allá tienen ahorita un problema en el que
los españoles sienten que los explotan, que les pagan mal Sí. y se están yendo a Suiza, Alemania, y entonces los españoles están, sí, latinos que trabajan un montón, no se quejan, son eficientes, han visto miles de pacientes, o sea, nos quieren mucho allá. Y allá es eso, 24 horas, una vez a la semana, y el día que van, o sea, el sueldo promedio de residente es de 1,200 euros en el R1 al mes. Al mes. Pero cada guardia que hacen les dan como 300 euros si es en fin de semana más, en menos, entonces acaban con un sueldo como de 2,500 euros al mes. Más de 50,000 pesos. Y pues eso, Aquí ni un hacia las médico de base. 24 horas Digo, ya te echan. Obviamente la vida o sea, Es es un más poco cara. Es cara. proporcional, ¿no? Sí, debe ser proporcional. Sí. Pero es lo mismo, o sea, tú ves así, te dicen, aquí en México como residente te dicen, güey, vas a ganar 14,000 pesos, 15,000 pesos al mes y dices, ay, no, sí, mi lanita, ¿no? Porque aquí atesoras Sí, tu te lanita suena que vas increíble. ganando en la residencia. Pero cada Después tercer del día servicio. o cada cuarto día. Y de es un repente guardia. te dicen, vente a España, que ibas a ganar 45,000 pesos. Dices, ¡oh! Y una vez a la semana. una vez a la guardia. semana. Una vez a la semana, 24 horas, y llegan las 8 de la mañana al día siguiente Y y te casi vas. te corren. O sea, aunque quieras tú, te Claro. dicen... Y ni me siquiera imagino te que dejan. en condiciones laborales mucho mejores, ¿no? Mucho Para mejores. dormir, para comer, para el trato. Sí, Ya debe nos ser. estarás contando. Mucho mejor, sí. Y sí, exacto. O sea, como que haya, por ejemplo, eso de que castigar, o sea, que tú tengas el derecho de privar de su libertad a una persona y decidir que su día libre no va a salir y va a venir a trabajar. Eso no, No, existe, no hay. no existe. Eso existe en Y aquí México. se supone que no está legislado, pero bueno, todos sabemos O sea, que se da por todo el Pero tiempo. tiro por viaje, o sea, es más sí, probable que se dé a que no se dé. Exacto. Y El si abres la unicornio es boca, si no hay, ajá, sí. y si abres la boca, ya fuiste de chillón, más trave. O sea, sí hay hospitales que se prestan todavía muchísimo a ese Claro. tipo de castigos, ¿no? O ¿Usted sea, conoce a uno, doctora? sí, yo principalmente viví ese tipo de residencia médica. No tan así, pero sí un Pero poquito sí. así. Entonces sí existe en México. Y entonces decides irte a España. Decido irme a España. ¿Cómo funciona el proceso de homologación y luego cómo es el proceso de residencia? Pues la verdad es que es bastante sencillo y amigable, que Ok. eso sí, a diferencia de otros países, creo que está muy bien, porque como es el mismo idioma, no hay que traducir ningún documento. Tú necesitas 3 documentos, que es el título, la hojita azul, el historial académico, ¿no? Ah, sí, Ajá, sí, sí. con Que todas viene las con una, calificaciones, con fotito, una fotito y línea todas las- ahí como de Ajá. billete. Ese, Ándale. Sí, sí, sí. y una carta que esa, en nuestro caso, la pides con la Salle, que donde diga en la misma carta, fulanito hizo su internado en tal lugar de tal a tal fecha y su servicio en tal a constancia. tal, ajá, que incluya los dos en un documento. Estos 3 documentos te presentas, porque es el único lugar del país donde puedes hacerlo, en la CEP, al lado de Mitica, en Coyoacán. De 9 a... atrás. Ok, ok. Así, llegas con los 3 documentos, se tardan 5 días hábiles por la carta, porque ellos como que la reescriben, Ajá. te sellan todo así de, sí es nuestro el documento, sí es legal, que eso es gratis. Y esos los llevas, te metes en internet, apostille, haces un pago en el banco, vas con tus 3 documentos a Río Amazonas en La Juárez. Me encanta, está dando todos los datos. Para que se Literalmente así la descripción va a estar. Río Amazonas. te formas y ese mismo, o sea, estás ahí un par de horas, das los 3 documentos, te ponen un código QR pegado, un sello, y esos 3 documentos ya están validados y ahora esos van a ir a la Embajada Española en línea, haces un pago internacional que ellos también te ¿De dicen. cuánto mucho? No fue tanto, creo que eran como, es que sí lo hice hace más tiempo. Eran menos de 400 ¿Pesos? No, Euros. Ok, ok. Sí. En total eran como 13,000 pesos ya de los... todo. Porque los apostilles creo que 1,700 cada documento. Ok. Pero no era tan... Igual, otros países había oído que eran así de que no, 50,000 pesos Sí, para sí. validar. Sí, tuvimos tuvimos un episodio de un chavo que se fue a Estados Unidos, los que steps los son números que carísimos. manejaba eran No, una eso es cosa... estrafalario. Sí, Sí, loca. justo. Entonces, en total son como de 10 a 15,000 Sí, pesos. 10 a Y 15,000 para que pesos. tú hagas todo ese trámite que te digan, ya te puedes ir, ¿cuánto tarda? Menos de 6 meses. Hay ahora un convenio, el convenio de la Haya con el gobierno español, y en menos de 6 meses ellos te responden ya homologado el título, que es un PDF súper piraña, así que ya con eso es tu título. Ok. Y ya que tienes ese título, puedes inscribirte al MIR, que ¿Cada cuánto es el MIR? es una vez al año. Como el es ENARM. el ENARM. ¿Y Es el cuándo ENARM es? versión de allá. Es en enero normalmente, a finales de enero. Ok. También van cambiando un poquito la fecha cada Pero año. más o menos a principio de Pero año. es más o menos a principio de año.
te puedes inscribir y ellos funcionan diferente. Tú no escoges la especialidad antes, sino que como un poquito el sistema que les han platicado de elegir servicio social internado es por calificación, te ordenan en la lista y el día que ellos te notifican, tú te metes a un portal y dice, todas estas especialidades son quedan para ti en todo el país y entonces hay gente que dice, yo a fuerza quiero Sevilla, entonces no me importa la especialidad, solo que quiero Sevilla. Y hay gente que es como, yo quiero cirugía y no me importa si me mandan a Galicia, un pueblito. Pero ¿cómo le haces? O sea, tú escoges por promedio de tu examen. Ajá. ¿Y cuál es el orden? Por eso, o sea, por ejemplo, yo saqué 10, yo soy la primera en escoger. O sea, yo puedo escoger ¿Y si alguien más también sacó? No la creo. carrera. Te promedian, tu promedio de la carrera es como un 20% de la calificación con la del examen. Y ahí sí nos perjudica un poco porque nuestras calificaciones no pueden alcanzar. Tus 10 no valen 10. Te la bajan cuando te hacen como una validación de cada materia y te ponen así de que tu 10 vale para ellos 9. Y tu 8 vale 7. Y entonces te hacen un nuevo promedio que sí baja bastante tu promedio. Sí, claro. Y ese lo ponen. Oye, antes del tema de la residencia, para irnos en orden, o sea, tú dices, ok, voy a presentar el MIR. ¿Cómo te preparaste para el MIR? No me preparé porque no sabía. No lo necesitó, vaya. No sabía que iba a ser tan rápido el trámite. Claro. Y de pronto salió la convocatoria y yo ya tenía los papeles y dije como, voy a hacerlo para familiarizarme y ya lo preparo pasando, pero bueno, se toparon otras cosas en el camino y ya no hice una segunda vez. Aún así, con lo que había preparado para el ENARM, alcancé bastante, como a la mitad de la gente, entonces me alcanzaba para varias especialidades, pero justo salió otra oportunidad y ya no fui. Pero tengo amigos que están allá, que fueron, y ellos contrataron cursos, plataforma MIR, cosas así, de que diario, en línea. ¿Cómo ENARM? ENARM, haz de cuenta. Oye, que lo mismo. ¿y tú que hiciste el examen, entonces no es que sentiste una diferencia significativa con respecto a lo que aprendiste aquí con lo que preguntan allá? No, y muy bien formuladas las preguntas allá, como un poco menos confuso. O sea, está mejor hecho que el ENARM. Está mejor hecho que el ENARM. Ok. Y lo que sí es que un poco más me recordó cuando creo que ustedes hicieron ENARM, creo que era todavía muy de que súper onco y como preguntas así bien muy de ultra especialista, ¿no? Sí, sí. Y en mi ronda del ENARM cambiaron todo el ENARM y lo metieron muy como de pasante de servicio social, o sea, de que si la pulga y si el alacrán y si- la pulga. O sea, más Entonces, como de más lo de que el médico- médico más de general. médico general, Sí, realmente sí. que a mí yo creo que también eso Oye, se me hizo más fácil. ¿Y el MIR también son puros casos clínicos? El MIR son puros casos clínicos con preguntas serias, pero por ejemplo tienen así, bueno, creo que aquí también, ¿no? De que una placa, o sea, de pronto imágenes, sí. o electros, o cosas así. Sí. Oye, ¿y dónde lo hiciste? ¿En tu casa? No, ¿Por compu, hay cómo que ir a es? España. ¿Hay que ir a España a hacer el MIR? A fuerza. A la A veces bestia. sí es a fuerza presencial y escoges pues en dónde lo quieres hacer. En cualquier ciudad de Yo, España. sí, ¿Y yo fui a cuántos- visitar a Gonzalo. ¿Y cuánto tardas que lo haces a que te dan tu Como Respuesta. 3 meses. bastante. ¿Y te quedaste allá? ¿Te regresaste? No, me regresé. Pasas el MIR y entonces te dan, por ejemplo, ¿qué tipo que justo nos estabas contando antes de empezar a grabar, qué especialidades a ti te llamaron la atención que allá existen y quizás aquí no? ¿O cómo funcionan las especialidades? Pues yo allá quería Geria, porque allá es excelente, tiene una cantidad de ancianos y como que les ponen mucho, o sea, sí es una buena escuela, pero había cosas de farmacología, como de inmunología, de microbiología, como un poco más como de laboratorio y todo, Sí. pero son opciones porque allá no, y no hay truncales, o sea, por ejemplo, aquí que hacen interna y luego reuma, o luego derma. Allá hay directo derma, directo plástica, directo neuro. Pero hay interna también. Sí, hay. pero no es para derivar, sino que es como, ahí si quieres ser internista, entras a interna. Wow. Ok. Y sí, los años duran quizás más. O sea, por ejemplo, si quieres ser reuma, en vez de durar 2 años de una sub aquí, duran 4. Duran 4. por ejemplo, sí. Bueno, pero ahí sí valdría la pena, ¿no? Porque aquí son 4 años de interna y luego los 2 años de reuma. A que llegues y digas, güey,
ok, yo sé que quiero hacer reumatología, pues ¿para qué me voy a aventar los de interna? Se me van a dar a lo mejor 2 años de interna dentro de reuma y reuma. Sí, Creo sí. que 4 años de Bueno, reuma, sí. o 4 años de derma, o 4 años de endocrino, Está mucho chido. mejor, exacto. A lo mejor es más detallada y por eso dura Exacto. tanto. Y de un poco yo he visto, realmente allá prácticamente nadie, o sea, nadie se queda sin plaza. Qué chido. O sea, el porcentaje, claro, a lo mejor es por ejemplo, médico de familia, que lo llaman allá, medicina familiar, hay una cantidad de plazas, entonces hay años que de hecho es como, nos sobraron 200 plazas de medicina general, de familia, porque nadie la quiso, ¿no? Hay quien dice, no, mejor no agarro plaza y vuelvo a repetir, pero tienen como opción muchas, Claro. o sea... Oye, y por ejemplo, para las especialidades quirúrgicas, las que son aquí, de entrada indirecta, son una sub, ¿también son directas Sí. allá? O sea, si quieres ser vascular o Ajá. neurocirujano, directo. Directo. Yo creo que lo que hay, o no sé, a lo mejor son los fellows, ¿no? O sea, ahí sí ya puedes hacer altas especialidades, ya dices reuma y ahora quiero hacer, no sé, artritis reumatoide, ¿no? Ah, ok. Alta especialidad en AR. Pero sí necesitas una base. Ajá, yo creo Ya. que sí. Pero sí, Oh. vascular es directo, neurocirugía es directo, cardiotórax va. Y también puedes hacer cirugía general y después si quieres hacer otra... Pues creo que ¿O no no? es tan fácil, creo que ya no te puedes... Bueno, O sea, ¿puedes hacer MIR dos? otra ¿Puedes vez, hacer sí. dos? Ah, ¿tienes Claro. que volver a hacer el MIR? Sí, porque es como otra especialidad, no es No. una subespecialidad. O sea, es como si ahora madre. si eres reuma y dices, ay, ahora quiero ser ginecólogo o quiero o sea, ser cardiólogo y ya, vuelvas ya, a ya. tener que volver a hacer Por todo. cada especialidad tienes que hacer un MIR. Sí, Está la perro, neta, ¿eh? Uy, sí. no, eso sí está difícil. ¿no? Entonces, O sea, sí. por ejemplo, yo, si quisiera, por ejemplo, hacer una alta especialidad, ¿no? Porque sí lo he pensado, como irme a hacer una alta especialidad de España, tendría primero que hacer todo este proceso de Sí. Y lo mismo que te dije yo, pero y también con tus papeles de especialista, con Ok. con la cédula, Ajá, con el título título de de especialista. Ajá. Y si quiero hacer un fellow, ¿tengo que hacer MIR o ya tendría que ver No, directo creo a que los ahí sí fellows? vas directo. Mira, no está tan Pero mal, habría que chicos. preguntar si tienes que pagar o te pagan. No, seguro Creo tienes que que sí te pagar. pagan. Ah, No, creo que sí te pagan. no manches, yo... Es que Río creo que para Amazonas ellos- 41. Creo que el concepto de justo de tener gente trabajando sin paga No como les- que no les legalmente gusta. no lo tienen. Solo en México. No es legal. Hecho en México. Hecho en México, güey. Hecho en México. Me Sí. encanta eso. Lo que pasa es que yo siento que justo en los países de Latinoamérica lo que te hacen sentir, no sé en otras carreras porque no estudié otra carrera, gente, o sea, si alguien me está escuchando otra carrera que no se enoje, o sea, lo hablo desde mi experiencia, De su burbuja. desde mi burbuja laboral, pero es ¿cómo es eso? Como que tienes que ser sufrido y tienes que vivir Un poco. por tu vocación y te callas el hocico. Y es Sí, sí, como, sí. o sea, sí, Sí, de pero... hecho, güey, el otro día fui a un restaurante a comer y se acercó uno de los meseros, ¿no? Y me dijo, oye, ¿con qué quieres pagar? Y pues yo dije, con Vocación Express, ¿no? ¿Qué es eso? No estoy entendiendo Yo nada. tampoco, güey. Ay, no mames, es un chiste, güey. Vocación Express, American Express. ¿Con qué quieres pagar, doctor? Ay, no, pues estuvo con Vocación pésimo el Express. chiste, estuvo pésimo, Güey, muy está mal cagadísimo. chiste. Yo lo vi en inteligencia artificial y me cagué de la risa, güey. Al productor hay que cortar eso. O sea, neta, hace mucho no he escuchado un chiste tan malo. O sea, ya, ya. No, es que si 50 tienes que años, explicar güey. un chiste No es porque es mames. muy malo. Yo. Oye, entonces nos estabas contando que, bueno, aplicaste para el MIR, viste lo de las plazas y todo, pero después algo se atravesó en el camino. Algo ¿Qué se fue atravesó lo en que el algo camino. se atravesó? ¿Qué fue el algo? Pues tuve la fortuna de, por contactos, descubrir una doctora, la doctora Marcia Iriart, que se especializa en investigación en páncreas. Ella está en el Instituto de Fisiología Celular y tiene un laboratorio ahí. Yo platiqué con ella y, bueno, supe que la gente que entra a trabajar con ella pueden ser, algunos son desde los grupos especiales UNAM, que ellos salen con doctorado de la carrera, hacen 8 años, pero salen con doctorado. Como que 8 años. Es el PSEM. O sea, su carrera, en lugar de ser 6 años o 6 ¿De y medio medicina? de medicina, hacen 8 años, Pero pero salen los con- ponen con investigación y se gradúan ya con un artículo y con grado de doctorado. ¿Cómo se llama ese grupo? Es el PSEM. ¿Aquí en México? ¿Tú estamos La En hablando? la UNAM. Ah, sí. Y la UNAM te elige a ti para ser parte de ese grupo por promedios. Por promedio. Qué curioso que aquí puedas hacer doctorado sin pasar por maestría, ¿no? Eso Sí, pero eso específicamente, o sea, por ejemplo, en la carrera de medicina puedes hacer eso. No aceptan gente de todas las carreras y específicamente en el de ciencias biomédicas hay otros doctorados que sí requieren primero la maestría y luego el doctorado. Y en el caso
En mi caso, yo pensé que iba a ser maestría, pero fue mi tutora la que me dijo, no pierdas tiempo, entra directo al doctorado. Las maestrías son de 2 años, el doctorado, el programa es de 8 semestres. Si entras directo, te dan hasta 10 semestres para graduarte con la beca. Y el examen es un poco diferente. Si vas a hacer examen para la maestría, es un examen de conocimientos generales de materias básicas, genética, bioquímica, cosas así, como un poco como el que presentas para entrar a la propia licenciatura. Pero cuando es de doctorado, necesitas un comité tutor que esté avalado por el doctorado, que ellos te acepten, que tengas un proyecto diseñado que es el que vas a trabajar a lo largo de tu doctorado. Con ese concursas, haces un examen presencial, como una presentación de PowerPoint. Te ponen gente muy extraña, o sea, puede ser aleatorio. Había un especialista en hongos, un oncólogo, un nefrólogo de nutrición en mi comité, o sea, como que ahí lo arreglan y ellos tienen que ver, más que nada, más que tanto como conocimientos muy específicos, es más que sepas defender, que tengas como la habilidad de respaldar, de decir por qué tu experimento, por qué vas a hacer tales experimentos, por qué escogiste como darles un programa específico, así de me comprometo a sacar tales resultados. Entonces, como que la doctora te invitó a hacer tu doctorado. ¿Y en qué es tu doctorado? Ciencias biomédicas, que es un poco como, pues justo cosas de genética, de molecular, muy, pues ahora sí que ciencia dura. Muy molecular. Muy molecular. Fisiología. O sea, yo estoy en el Instituto de Fisiología Celular. Claro. La carnita. ¿Y cómo te costó? O sea, sobre todo, quizás, pasaron años, ¿no? Pero nos estás contando que hiciste un servicio social en donde dormías con el bar, en donde, o un internado donde atendías 70 partos, a libro, laboratorio, o sea, porque realmente es otra vida, ¿no? Es otra vida, es otro mundo, es microscopios. Es como regresar un poco a materias básicas, o sea, las cosas que aprendimos de genética, como mucho de estas materias básicas, otra vez. Entonces, sí ha sido un poco difícil porque eso lo llevé hace 12 años. Entonces, sí, ha sido estudiar mucho otra vez, pero tengo el tiempo y por primera vez estoy en un lugar en el que me aprecian, en el que me siento valorada, como que sí dicen, no, has hecho un montón. O sea, siempre era como, no has hecho suficiente, y aquí es como, has hecho muchísimo. Trabajo con gente de otras carreras, biólogos, químicos, entonces son gente como muy diferente, la verdad, bastante más tranquila. Mi jefa sí estudió medicina, entonces como que ella, como mujer, y en su época, que fue súper maltratada, tiene mucho esta idea de somos puras mujeres en el laboratorio. Hay un estudiante hombre y todas las demás somos mujeres. Mujeres en la ciencia son súper jefas, pero además son súper trabajadoras. O sea, la vicejefa, ella así cargando garrafones de azúcar, preparando su propio equipo, tallando su pipeta, cosas que dices, ay, la señora trabajando todos los días, cosa que yo no veía con mis adscritos, por ejemplo, que era como llegar, checar, regañar, me voy, hagan todo y ahí se ven, ¿no? Sí, exacto. Son nefastos, son tontos, ya me voy. Sí. Oye, ¿y cómo se te ocurrió de qué trató tu protocolo de investigación? Proctólogo. Mi protocolo, ella me enseñó diferentes cosas que tenían como de trabajos, de líneas que ya se estaban trabajando en el laboratorio. Tenemos un modelo en el que tratamos de simular los consumos de refrescos y bebidas azucaradas, que es un gran problema de salud pública del país. Y yo agarré un grupo etario de ratas pequeñas, trabajamos con ratas para que sea como lo más cercano a fisiología, estudio en las células. Y yo escogí un grupo etario de ratas pequeñas para ver lo que pasa en las infancias que consumen este tipo de bebidas desde pequeñas. Y además, mi proyecto específicamente, el título es Dimorfismo sexual en un modelo de síndrome metabólico. Entonces, veo ratas hembras que casi nadie estudia porque hay que ciclar y es muy difícil, como ver a través con las hormonas todo lo que pasa. Casi nadie estudia modelos en mujeres. Qué chido. Entonces esa es, y pues mi jefa, que es como muy, las mujeres, claro. Pues le encantó que yo quisiera aventarme el paquetito de las hembras. Y
estuve 6 meses yendo, o sea, de que hablé con ella, estuve yendo como medio de sombra, ahí a ver cómo trabajaban en el laboratorio, haciendo el diseño del experimento, como toda la metodología, todo esto, prepararlo, presenté mi examen y ya fui seleccionada. ¿Cuánto tardan en seleccionarte? Es como un proceso de 6 meses, porque es ya de que primero te inscribes y metes tus papeles y tu comité tutoral. Luego te lo aceptan y pasas a hacer psicométricos, examen de inglés. La entrevista es el final, o sea, como que si vas pasando esas otras fases, ya entras a la final, que es la entrevista y es el examen como de defensa de tu proyecto y ya de ahí te... ¿Y hay plazas establecidas? Sí. Hay creo que casi siempre se rigen por la cantidad de becas que se dan. La beca no depende de la UNAM, sino que depende del CECITI, que era el CONACYT. Entonces tú tienes después que concursar para la beca, pero tratan de hacerlo que tengan como las plazas casi asegurado la beca, porque pues, te hacen firmar un tiempo completo. Entonces eso lo llenas después, pero por ejemplo, de mi generación somos 40. No, pues sí son bastantes. Un montón. Pero están por todos lados. O sea, hay gente en Juriquilla, en Querétaro, haciendo... en el país. Entonces no son... No, entonces olvídalo. No, son... Pensé que era 40 tipos solo en el Instituto de Fisiología. O sea, ¿ahí cuántos son? ¿Dónde estás tú? En donde estoy yo creo que hay como 4 o 5 con diferentes doctores. Pues esto es nacional, 40 a nivel nacional. Está muy perro. Sí, sí es... O sea, justo son poquitos y... Casi nadie, o sea, de mi generación soy el único médico. Todos son de biólogos o químicos. Sí, todos del sector salud, pero no es... Bueno, de ciencias, ¿no? De ciencias, son más ciencias que sector salud. Los biólogos no están en un hospital. Oye, ¿y cómo es un día normal en la...? Pues mi semana son 5 días a la semana. Voy 8 horas al día. Hay momentos en los que vas más, cuando hay experimentos, o sea, porque hay veces que tienes que estar ahí todo el día viendo tus alarmitas y que si el reactivo y tal cosa. Wow. Y hay días que, por lo menos mi tutora, que es un encanto, si es como, bueno, ahora te toca todo lo de procesar datos, si 2 días no vienes porque vas a estar en tu casa haciendo toda la estadística, pues no pasa nada. Entonces, como que nos tratan más como adultos. Y es de lunes a viernes. Sí, así como... Tú ya eres una persona licenciada que tiene una preparación y entonces tú tienes que ser, mientras tú me respondas, aquí están desde el principio te dan tu calendario para tal fecha, tu examen cada semestre, la misma dinámica, pero con tus tutores tú vas, les dices, avancé todo esto, estos son mis resultados, te dan correcciones. Además es como muy constructivo, o sea, porque quieren ellos también, o sea, el nombre para el científico, que salgan, exacto, como que salgan los artículos, todas estas cosas que a ellos les piden como SNIS. Exacto, ¿no? Por cada doctorado, por cada tesis de doctorado les dan puntos para el SNIS, ¿no? Sí, exacto. ¿Tú podrías aplicar el SNIS teniendo un doctorado? Sí. ¿No? ¿Está subiendo? SNIS, sí. Es Sistema Nacional de Investigadores. Y hay 3 niveles, ni 1, ni 2, ni 3. ¿Y eso qué show? Te pagan por o sea, como cierta plaza, pero te piden como muchos requisitos. Es como si fuera una base de adscrito, pero la versión de científico. Y hay en todas las cosas, hay SNIS de filosofía y hay SNIS de economía. Y esto solamente es, o sea, por ejemplo, son tesis solo de doctorado, maestría. Maestría también cuenta puntos. De esas 2, maestría y doctorado. Pero si, por artículos. Artículos, que cada artículo que tú publiques, bueno, que sí, exacto. Tú como reci que estás en el instituto y que a lo mejor estás haciendo una alta especialidad y sacas una tesis y lo metes a él, ¿también funciona o no? Tiene que ser un proyecto mucho creo más que sí, Sí, pero sí las tesis, pero menos si puntos. hay médicos, o sea, por ejemplo, en nutrición hay muchos SNIs. Entonces ellos son médicos y son clínicos, pero tienen la parte del SNI, entonces se la pasan publicando y les piden cierta, o sea, como que eso sí cada vez está más difícil. ¿Cuántos números, cuántos artículos? O sea, ya ponen más límites de edad, ya ponen de que quieren que tengas 2 postdocs en el extranjero y que además des clases y además tengas como justo discípulos y que tengas es como una alternativa de vida. ¿Qué es un postdoctorado? O sea, haces un doctorado y dentro de tu misma área de lo que hiciste puedes hacer una investigación aún más específica. Y dura igual 2 años, 3 años. 2 años, más o menos. Como una subespecialidad, pero... O sea, pero por ejemplo, si tú quisieras tú haces tu doctorado en ciencias biomédicas, ¿tu postdoc se llamaría ciencias biomédicas específicas? ¿O cómo funciona? ¿O es otra cosa? Postdoctorado en ciencias normalmente.
como que, pero ahí es más específico. O sea, por ejemplo, mi compañera está haciendo un postdoctorado en receptores, ¿qué? No, adrenérgicos. O sea, pero es como ya el título así de que muy específico. Ajá. Ok. Y eso también lo puedes hacer pues en el extranjero, que les gusta mucho también llevarse gente aquí. Y luego, bueno, la UNAM tiene muchos convenios. Por ejemplo, tengo yo opción, si me apuro, y para mi cuarto semestre, en el tercer semestre te ponen un examen que es como el profesional, pero de media carrera, que llaman de candidatura. Ok. Y ahí es donde ya te determinan como candidato ahora sí para el doctorado. Como que ahorita estoy de estudiante, ahí ya me vuelvo candidata al doctorado. Y ya en el octavo semestre o décimo presento ya el examen de candidatura, que es como un profesional igual y es una de defensa. presentación. Sí, lo mismo con sinodalitos y te acribillan ahí y también pues gente de todo tipo. Te acribillan de tu protocolo. De tu protocolo. Sí, claro. Oye, ¿hay manera de que no lo pases? Sí. O sea, Sí, sí, yo creo que sí sí. pasa esa gente. Sí pasa. Ah. Y sí, pierdes la beca. La candidatura tienes 2 semestres de intento. Si lo presentas en el tercer semestre, si no lo pasas puedes hacerlo en el cuarto semestre y si no lo pasas estás fuera, pierdes la beca. Y si llegas al 10º o al 8º, lo presentas y no lo pasaste, ¿lo puedes volver a presentar? Tienes 2 oportunidades Wow, y si no pierdes todo el tiempo, puedes volver a entrar si quieres. No, Claro, pero Oye, ¿y cuál ha sido como lo más retador para ti de pasar de un clínico a un investigador? pues extraño un poco la clínica, o sea, sí extraño, pero mira, en lo que hago, como trabajo con las ratas, sigo haciendo parte, o sea, manual, hago microcirugía. ¿Ves pacientitos? Veo mini pacientes. No, sí ha sido difícil porque yo, que eso no me funcionó en medicina tampoco, soy muy sentimental, me apego mucho a la gente, a los pacientes, a los animales. En cirugía, bueno, me regañizas porque no puedes estar sufriendo por todo el mundo y no sé qué. Y aquí un poco, la verdad es que yo quiero mucho a las ratas. Mis compañeros se sorprenden mucho porque las ratas me reconocen. ¿Cómo? Sí. Son grandes. Bueno, las mías no, las mías son bebés. Las de mis compañeros son 900 gramos de rata o cosas así por la engordada. Y entonces como que se han vuelto un poco mis pacientes las ratas. No, claro, claro. Wow. Sí, pero es las ves difícil todos porque los las días, mato. las cuidas Sí, todos los días. Es Lo como el hemos puerco. Exactamente. ¿Y cómo lo hemos las, hablado. cómo las les Yo quitan la vida? les meto pentobarbital. Ok. Lo malo es que yo no puedo, o sea, normalmente les dan sobredosis, como que cada vez hay más, están súper protegidos ya. Y de hecho, las revistas de alto impacto te piden que tengas así, que les demuestres que tus animales estuvieron súper bien tratados, que tienen las condiciones óptimas. Mejor que un residente. Sí, te juro que los defienden. Así de que la rata tiene que comer bien. Así. Tiene que tener horarios Tiene horarios de comida. Tiene que de dormir bien. Le apagan la luz 12-12, o sea, sí. Tiene su propia cama. Room service. Limpia. Entonces, sí, esa parte como No que manches. un poquito siento que yo he transmitido lo que hacía con los humanos a mis ratitas. De la frustración que conlleva el querer ayudar a las personas y que no te ayuden a ayudarlos. Porque muchas veces es fácil culparnos como médicos, pero tú no puedes ir a meterle a fuerza la pastilla a diario a la boca y si no se la toma y luego es tu culpa porque no lo has regulado. Entonces, esa parte me da mucha paz, como ya no tener que lidiar con eso. Sí extraño los hospitales, Sí, unas por pero otras, ¿no? unas por otras. Pero además sí. tú, o sea, sí eres, ahora que cuentas todo esto, podría decirse que tú sí has ido a la guerra, casi, ¿no? O sea, has vivido de todo, pasaste de ser clínica, de ver pacientes, de atender partos hasta no poder, a un laboratorio, la teoría, y qué bueno, o sea, porque perfectamente sabes ya lo que te gusta, extrañas otras cosas, pero haces lo que te gusta y eso es difícil. Algo que a mí me gustó que dijiste, que rescato, y esto es también para el público en general, que te tratan como adulta. O sea, Como humano. No como humano, como adulta. O sea, lo que yo creo es que en medicina pasas muchos años escolarizado, para empezar, y tienes un camino trazado, ¿no? Como que te dicen, este es tu camino. Entonces, como que todo el tiempo estás como contenido y... Sí, como contenido. Entonces, de repente sales de la residencia o empiezas una residencia a los 27 años y la verdad es que no te has expuesto a un ambiente laboral como otros compañeros que hicieron arquitectura, ¿no? Sí. Y siento un poco que sí
nos aniñamos, ¿no? Sí. O sea, de repente tenemos discusiones con nuestros propios compañeros que son cosas de niños. Yo les decía, o sea, cuando yo era R4 yo me peleaba con mis R más chicos porque les decía, es que este es un trabajo, o sea... Si yo no lo te ves como un trabajo, No ¿va? es la escuelita. Pero es como, te están pagando, exacto, pero yo lo que les dice, te están pagando para que estés aquí de 8 a 6 de la tarde, entonces tienes que estar de 8 a 6 y yo no te puedo estar regañando Sí, porque te quieres escapaste. salir a las 3 para un Te fuiste de concierto. pinta como en la prepa. Exacto, ¿sí? ¿no? Entonces, como que creo que, y probablemente yo cuando era uno chance hice algo así, no lo dudo, ¿no? Pero como que estamos muy aniñados y justo a veces dices, ¿cómo Lo estoy sigues viendo lidiando? como escuela, ¿no? Claro, pero es como estoy lidiando con gente de 30 años que parece que tienen 15, ¿no? Sí. Y es porque también te tratan así. Entonces me llama mucho la atención cuando lo dijiste, porque es verdad. O sea, sí creo que es una carrera que estás tan escolarizado y cuando sales a la vida real, o sea, a los 30 es como apenas que- estás aprendiendo qué es el SAT y qué es una factura y qué es no sé qué. Sí. Emprendiendo. Sí, Ya hablaremos la de vida. eso, pero sí. Ya hablaremos de eso, pero como que sí es algo importante y algo que pues rescato, ¿no? O sea, sí me parece loco que lo hayas mencionado porque es completamente Es que a mí me verdad. sorprendió mucho, o sea, Claro. que la doctora fuera como, tú sabrás, hay gente que no se concentra aquí y que necesita para la parte de la computadora Está- meterse a la biblioteca o estar en su casa solo Sí, porque sí. se distrae. Que yo le dije, es que yo, o sea, a mí me habla, pasa la mosca y ya estoy platicando con la mosca. Entonces hay cosas que no puedo hacer, pero me dan esa libertad de mientras cuando tú tengas los proyectos listos para cuando toca, como tú lo hagas, o si quieres venir de pronto 3 fines de semana como maníaca y avanzar, Sí, es tú un respondes. problema, ¿no? Tienes Sí. claros tus objetivos y respetan que tienes tus objetivos y al final de cuentas, como lo acabas de decir, si llegas a tercer semestre, pues estás ahí con una beca y un propósito y un objetivo. Llegas a tercer semestre y no hiciste nada de lo que Sí. tenías que hacer y no pasaste ese Te examen. vas a ir, sí. O sea, va a valer madre. Vas No para estás atrás. haciendo un doctorado porque quieras simplemente decir, tengo el doctorado, sino porque tienes un objetivo de generar investigación, de crear un cambio, de que eso eventualmente se pueda prestar hacia que se haga un proyecto en humanos, por así decirlo, Sí. o sea, que se pueda llevar de animales a algo más ético en humanos y que tenga un impacto, ¿no? O sea, no estás haciendo ciencia para la vida, para los humanos, para cambiar. Entonces sería muy tonto que te metas en un doctorado Sí. sin que... Y Que te mismo en la tengan que residencia, perseguir. ¿no? O sea, Sí, si sí. entras a la residencia y no tienes bien claro el objetivo con todos estos obstáculos, No. o sea, yo me acuerdo que había una residente que era mi R2, que era más joven que yo y que me decía bebecita. A mis 28 años, güey. Ay, bebecita, ¿hiciste Sí. la nota? Ay, bebecita, y yo, güey, Señora. ¿qué me dices bebecita, güey? O sea, puedes decirme Struffy, güey. Me dicen Struffy, güey, pero no me digas bebecita, ¿no? O sea, Sí. sí está interesante. Y como esa onda jerárquica, ¿no? Porque como lo dices tú, a mí me pasó también cuando entré, que ya traía mis atrasos y era más grande que mis R2 Claro. y R3 y de pronto querían tratarme como niñita y yo como, híjole, Amana, yo ya vi varias cosas que tú no has Sí, visto. claro. Pero el sistema se presta para Sí, eso, ¿no? claro. Y acá al revés, es como tú eres un adulto responsable, yo no te voy a perseguir, estás en un instituto, en un posgrado y no, o sea, Es que, Sí. o sea, tiene y lógica. tiene toda la o sea, lo que- razón, Lo pero que es estás diciendo sorprendente. tiene lógica, pero justo siento que vivimos en una carrera muy escolarizada, el hospital inclusive, ¿sabes? Como que todo Sí. se va centrando, entonces sí es difícil que a veces te traten como adulto o a veces tratas como adulto y la gente no está lista No. porque viene de un sistema escolarizado. ¿no? Sí, Sí. totalmente. Sí, Oye, como ¿y que alguna no- anécdota Wow. que tengas de laboratorio? De la rata. de las ratas, Algo ay. raro o algo chistoso o algo sorprendente que nos Sí. puedas contar sin que quemes tu investigación. Las ratas no las mato, me las llevo a mi casa. Y es like un montón de Así, un solo lle- pico. llegando a la candidatura con una rata aquí. Esta la adopté Como en el el Linguini, primer güey. semestre. Sí, como Linguini. Esos Como las los agarran ortopedistas, Claro, los negros, pinche entonces son para mordida. no astillarse. de los estudiantes, tal vez, Sí, o algo sí, lo así. que tú quieras. Lo que te ocurre. Sí, estudiantes. Tenemos a los niños PESEM, que ha sido como un acercamiento pues muy bonito, porque son niños muy ñoños, que están muy interesados en lo que les puedes enseñar y como que a mí siempre me había gustado esta parte de la enseñanza y aquí tengo la oportunidad de hacerlo sin presión, con gente que sí está como interesada, entonces me gusta pues la parte quirúrgica, o sea, al final insuflar un páncreas con catéteres de neonato porque tienen ahí el conducto que es un hilito No manches. y toda esta parte de ver la anatomía, o sea, como que ha despertado en mí una curiosidad que no tenía desde que era Sí, chica claro. y que se fundió en la facultad, que acabaron con mis sueños así de,
Y de pronto fue como volver a acercarme a las ciencias desde un lugar de mucha curiosidad, de los como esta emoción así de los microscopios, ver realmente desde cosas, yo preparar geles de PCRs, o sea, como desde cero, entender realmente muchos estudios que pedimos en medicina, de dónde vienen, las máquinas, cómo funcionan. Entonces ha sido como eso, un acercamiento de mucha curiosidad, Wow, muy como de energía de niño. No, qué chido. Claro. Entonces eso... Como que te redescubriste, ¿no? Sí. Okay. Sí. Oye, ¿y qué le dirías como consejo a alguien que quizás nos está escuchando acerca de todo tu camino, literal? Porque les puedes aconsejar lo que quieras. Lo que quieran, sí. Que escojan lo que realmente los haga felices. Y que les van a decir desde el día que se sienten en la banca por primera vez que el único camino es la especialidad y que cuanto peor te tratan, eres más heroico, cuanto más aguantas, cuanto más te humillan, es como una medalla de honor y eso no es cierto. Hay muchísimos caminos. Desde si sí quieres ser especialista, puedes elegir irte a otro país donde te den mejores, o sea, más calidad de vida, donde haya un poco más de derechos humanos y cosas de estas, hasta escoger cosas diferentes. Sí existe, o sea, aquí los doctores están como muy abiertos, tú te puedes acercarles, sus correos están en internet, tú le puedes escribir, doctora fulana, sé que usted hace tal cosa y yo quisiera acercarme a ver cómo es su laboratorio, y te aceptan, sí, o sea, es como, sí lo puedes buscar y sí son otros caminos y no todo es la especialidad. Claro. Y lo importante es eso, que ustedes estén felices en lo que hagan y que lo hagan bien, porque también si uno va amargado a trabajar todos los días, probablemente su trato no va a ser el mejor con las demás personas. Al final todos somos humanos y todos merecemos respeto y cuidados y ser felices. Me encanta. Muchas gracias, Ais. Gracias por invitarme. No, a ti, a ti. Y también algo que de ti estoy sorprendida, es la capacidad que tuviste de justamente ir, no sé si es ir contracorriente, pero simplemente tomar decisiones Sin que importar. importe la presión ajena y varias veces, o sea, hacerlo varias veces, ¿no? Al punto en el que hoy estás donde quieres estar y estás contenta y todo. Estás feliz. Porque la verdad, exacto, porque la verdad sí es muy difícil la presión de ¿y cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo no vas a ver pacientes? ¿Y, sabes? O sea, ¿y por qué eres médico general? Y la verdad es que es algo de todos los días, ¿no? Entonces, que tú hayas podido superar eso y que hoy estés en un gran lugar es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo de que no importa, ¿no? A mí la verdad me da mucho gusto verte. O sea, este proyecto que traemos los tres, que realmente, pues como lo he dicho anteriormente, o sea, el proyecto empezó con Evelyn y Gus y yo tuve como la fortuna de que me invitaran, pero me ha encantado el hecho de que hemos podido invitar personas que han aportado muchísimo valor al programa o al podcast, o sea, creo que el objetivo del podcast se está logrando, que es como demostrar todo lo que hay más allá de la bata, por eso el nombre. Y la verdad, pues yo siempre así, o sea, vaya, en la escuela pues estabas en un promedio muchísimo más alto, yo no tenía un promedio tan alto, y pues siempre te he visto así como una persona muy inteligente, muy capaz, te sigo viendo con las mismas características, nunca creí otra cosa, pero ahorita escucharte hablar y verte tan contenta, que te estás realizando y que humanamente estás feliz, es como algo muy satisfactorio, ¿no? Porque sea lo que sea, o sea, toda la gente que viene de La Salle, pues para mí es un gusto como verlos, ¿no? O sea, sí, ¿no? Volver a saber qué fue de ellos. O sea, después de 13 años, 12 años que empezamos la carrera juntos y cada quien tomó su camino, siento que pues para mí es algo muy gratificante y es algo como muy bonito. Me da mucho gusto escucharte y verte tan contenta y agradezco mucho que hayas venido a contar toda tu historia. Gracias por abrir este espacio y pues sí, qué bien que tengan un lugar para hacer preguntas y acercarse y conocer más y darse cuenta que la vida no es solo como nos dicen que tiene que ser. Exacto. Exactamente, muy bien. Bueno, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify como Más Allá de la Bata. En YouTube como Más Allá de la Bata. También estamos en Instagram y en TikTok como Más Allá de la Bata. Recuerden que todos los martes sacamos el teaser o el adelanto de lo que vamos a sacar los jueves y es los jueves cuando sacamos el episodio completo. Recuerden suscribirse al canal, así pues nos ayudan a que
pues sí, que les llegue la información, compartan. La verdad creo que es un podcast sin pretensiones, sino como muy honesto, muy real. No buscamos ponernos a bailar, nada, es cierto. No sé, es algo como muy, muy real, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, espero que les guste, que se sigan empapando de lo que estamos haciendo Y no olviden mandarnos si quieren correos. Ah, De hecho, sí. Aislinn fue una de ellas. Nos mandó correo, nos dijo, oigan, yo tengo una historia que contar y la verdad es que quedamos sorprendidos todos. Entonces, si quieren participar, por favor, mándenos un correo a másalladelabata@gmail.com. Como dice mi queridísima amiga Steph, todos tienen una historia que contar. todos. Así que los esperamos, ¿ok? Muchas gracias. Bye. En nuestro siguiente episodio, Hoy vamos a hacer un capítulo especial para todos nuestros oyentes, que tenemos una tabla maravillosa, Además es como el capítulo de Friends. maravillosa. Sin miedo a la funa. Oye, espera, Dice, ¿qué opinas de las relaciones entre colegas? O sea, entre médicos. La vida sin guardias Regla, sí es es chula, otra, es es otra, chula. güey. ¿Qué opina tu familia de ser doctor o doctora? Ok, ya, ¿para qué me preocupo? Dije, perfectamente, esto ya valió madre. Así, literal, dije, ¿valió madres? Para reventar esa Ok, madre. ok. Es una cárcel, es un infierno. Gustavo se ve muy bien pelón. Otra vez. así